Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro taller de criptografía número 3 sobre cifrado y descifrado con RCA. Esta actividad fue desarrollada por Jairo Andrés Cuadros, Francis Lorena Roa y Juan Pablo Maldonado, quien les habla. Bueno, entramos en materia. Entonces para esto vamos a tomar aquí una serie de configuraciones con criptografía moderna, y vamos a agregar dos módulos RCA para encriptar y para desencriptar, un módulo de generador RCA de llaves, que es el que vemos acá, y vamos a la parte de herramientas a agregar un texto de entrada de texto, un módulo de entrada de texto para nuestro mensaje que vamos a agregar, y tres de salida de texto, uno para poder visualizar el mensaje cifrado y ya para poderlo visualizar descifrado. Adicional a esto le vamos a agregar dos módulos de conversión que son con converter, uno para hacer el proceso de conexión con la encriptación y otro para hacer el proceso de descifrado ya del mensaje y entregarlo nuevamente en un lenguaje entendible. Básicamente entonces esta es como la configuración que necesitamos, y ahora vamos a ver las conexiones. Vamos a necesitar unas conexiones establecidas de este generador de claves con N, que va a ser el público. Va a estar conectado a la entrada del N del RCA de la encripción y al N de entrada del desencripción. Nuestro exponente E va a ir conectado a nuestro módulo de conversión, a la entrada, y la llave privada D, que es la privada con la que se desencripta, va a la entrada del módulo de desencripción. Entonces, una vez ya tenemos establecidas nuestras conexiones, entramos en materia y probamos. Como podemos ver, nuestro mensaje pues aquí lo tenemos en lenguaje natural entendible. Este conversor nos ayuda a hacer el proceso de la encriptación, y acá en este módulo vemos el mensaje totalmente ya cifrado o encriptado. Con la ayuda de este conversor, aquí en el módulo de desencripción, vemos el mensaje ya desencriptado, pero pues en lenguaje binario, y con la ayuda de este módulo en código ASCII, en string, lo convertimos en lenguaje natural, y aquí vemos que el mensaje es igual al mensaje original. Entonces, con eso nosotros podemos ya visualizar que nuestro mensaje fue entregado correctamente. Listo. Dentro de la actividad pues nos pedían que se expliquen los tres métodos que se utilizan para generar las claves o la encripción. Entonces este primer método es el que estamos viendo acá, donde tenemos una entrada de dos números primos, que es P y Q, que son exponentes públicos. Lo que hace la herramienta es calcular los valores de N, o sea de esta llave privada pública, multiplicando estos dos valores de P y Q, para que esto me genere esta llavecita que voy a conectar a cada uno de ellos. Y adicional a eso, con este exponente público también lo voy a conectar acá. Entonces, cuando vemos acá en la herramienta, vemos que ese producto de P y Q nos da este número grandecito que estamos viendo acá en pantalla. El exponente 7, que es el que conectamos acá para conectar, y aquí nos genera la llave privada, que es la que entregamos acá para la desencripción. Listo. Entonces esos son los valores que nos está generando aquí nuestra herramienta. Dentro del segundo método, ya que nos piden acá revisar, es entremos unas llaves de forma manual. Entonces nos entregan los valores de N, de E y de D. Como podemos ver, el valor de D es el mismo producto que vimos ahorita cuando encriptamos en el primer ejercicio, que termina en 603. Si lo volvemos a poner acá y lo corremos, vemos que aquí es el mismo valor, 603, para D, que es la llave privada, que es la que se entrega con la que desencripta. Y nuestro tercer método ya es hacerlo de forma aleatoria. Entonces aquí cambiamos nuestros valores para mirar a ver
cómo es esa encripción cambiando ese rango de bits de entrada. Entonces, limpiamos aquí un segundo. Listo. Entonces, cambiando aquí por el valor aleatorio, dejamos en 100 y vamos a poner nuestro texto para que haga el proceso. Como podemos ver, fue un proceso rápido, no demoró ni siquiera un segundo. Ahora vamos a cambiar ese valor a 512. Limpiemos acá nuevamente. Pongamos el texto. Como podemos ver, no demoró tampoco mayor tiempo, se alcanzó unas milésimas, de pronto un poquito más que el anterior, pero igualmente fue un proceso rápido. Ahora vamos a limpiar y vamos a cambiar aquí nuestro valor por 1024 bits. Ponemos el texto, corremos la inscripción. Aquí vemos que ya tomó alrededor de un segundo y un poquito más de pronto. Vemos que el proceso se generó, pero al aumentar este número nos generó un poco más de tiempo. Ahora cambiamos acá el valor a 2048 bits. Ponemos el texto y vamos a calcular a ver cuánto se puede estar demorando ahora esa inscripción. Como podemos ver, aquí el proceso ya está tomando un poco más de tiempo, puesto que a partir de esos números primos se calcula ese valor de n y pues se selecciona un valor adecuado para él, pues derivando finalmente en ese exponente privado. Lo que estamos viendo acá es que esa inscripción ya nos está tomando más tiempo, ¿sí? Porque este valor, al incrementarse, hace que ese cálculo de ese producto de P por Q para que genere esa clave de n pues es más grande. Aquí ya nos tomó alrededor de 21 segundos, como podemos ver. Listo. Dicen que aquí que expongamos el significado en el caso del primer método para la generación de las llaves de los valores de P, Q y E. Entonces, como estábamos mencionando anteriormente, P y Q son dos números primos grandes. La seguridad pues, de RSA se basa en la dificultad de factorizar el producto de esos dos números, es decir, n es igual a P por Q, que en este caso n sería esa clave pública que estamos poniendo acá. E es el exponente público junto con n, y entre n y e, o sea, entre n y e, esos son los que forman esa clave pública, y pues debe ser un número entero relativamente pues, un primo con respecto a P1 por Q1. Ahora nos piden que identifiquemos en el caso del segundo método para la generación de llaves a qué refieren los valores de n, e y pues la llave. Entonces n es el módulo del producto de dos números primos, como mencionamos, P por Q. Forman parte de tanto de la clave pública pues, como la parte de la clave privada. E es el exponente público como el primer método y la llave es D, que en este caso se refiere al exponente privado. Entonces tenemos N, E y D, que es nuestra llave privada, que es la que entregamos para desencriptar el mensaje. Bueno, y en el caso del tercer método de la generación de llaves, que esos cambios se produjeron con la modificación de los números de los bits. Como podemos ver, pudimos observar, al aumentar el número de bits en los números primos de P y Q, pues se vuelve exponencialmente más grandes, y lo que esto hace es que se incremente ese valor de n, por tanto la dificultad de factorizarlo. El resultado de esto es que la seguridad del cifrado de RSA aumenta significativamente con un número de mayor longitud, como pudimos observar, y pues a mayor cantidad de bits es más difícil de romper esa encriptación. Como podemos ver, cuando lanzamos este algoritmo con este número de bits, se tardó un poco más de 20 segundos.
Bueno, ahora dice que los procedimientos que se siguieron para descifrar el mensaje con RCA, pues lo que hicimos fue lo que se mencionó al inicio de este video, que fue la selección del texto que tenemos acá. Lo pasamos por un módulo de encriptación. Aquí vimos o observamos que el mensaje ha sido cifrado. Posterior a eso, ese mensaje cifrado lo entregamos a un módulo de RCA donde lo va a desencriptar, y con la ayuda de este conversor, pues aquí podemos ver que nos lo lanza en lenguaje binario, y acá ya pues con este mismo, con este salida en ASCII, pues vemos que el mensaje ya es legible nuevamente y es el mismo que nos entregaron al inicio del mensaje encriptado. Bueno, las justificaciones matemáticas, por decirlo así, de este procedimiento es que pues la seguridad de RCA radica en la dificultad computacional de factorizar números grandes. Otra característica es que la seguridad del cifrado también depende de la longitud de la clave utilizada. Cuanto mayor sea la longitud de esa clave, es decir, el número de bits o número de primos de P y Q sean más grandes, pues es más difícil para que un atacante pueda factorizar el módulo N, y por lo tanto es más difícil de que pueda pues descifrar el mensaje. Y pues como vimos, si empleamos longitudes de claves lo suficientemente grandes, por ejemplo 2048 bits o más, el cifrado RCA se considera extremadamente seguro contra los atacantes actuales. Entonces eso es una de las ventajas que podría decir que tenemos acá con este método de encriptación. Como conclusión, pues podemos ver que esto es un RCA se basa en dificultad de que el mensaje sea fácilmente desencriptado a través de ya números más grandes que este, como el que tenemos acá. Su aplicación en cifrado de datos es muy útil porque ayuda a proteger la confidencialidad de la información y la transmisión de los datos a través de Internet. En firmas digitales de autenticación, pues ayuda mucho en la integridad de los datos. Y a nivel de protocolos de seguridad se utiliza también como en protocolos SSL y TLS, pues para asegurar las comunicaciones en línea. Pues muchas gracias por la atención y esperamos que vernos en el próximo video. Gracias.